pasa, Survivors? ¿Sabes qué hacer en una contingencia apocalíptica? En algún caso, en algún desastre. ¿Sabes qué hacer en caso de alguna contingencia? En caso de algún apocalipsis, por llamarlo así. Vamos a ver qué es lo que sí y qué es lo que no puedes hacer dentro de un estado de emergencia. Vamos. Salir de casa o mantenerte en tu hogar seguro. ¿Qué harías? Mantenerte en casa requiere que tengas demasiados alimentos de provisiones. Requiere estar esperanzado a que suceda algo o los equipos de rescate vengan por ti, si es que aún quedan algo. Escapar hacia el monte, hacia un lugar seguro, posiblemente sería una de las más probables decisiones que puedes tomar. Pero se nos olvida que hay muchos peligros acá afuera. Buscar refugio dentro de lugares como la montaña o el mismo monte puede ser una de las soluciones más eficientes. Mas recuerda que no serás el único en buscar refugio por estos lugares. Así que debes de tener en cuenta que tienes que llevar provisiones y tener un lugar de resguardo. No es tan fácil como se ve en las películas. Recuerda que en varias ciudades, si no es que en el resto del país, los alimentos se almacenan en algún lado. Hay que tener en cuenta que los camiones llegan a repartir dentro de los supermercados o en los mismos mercados, pero hay una bodega antes de. Las tiendas, supermercados y mercados en general serán los primeros en ser saqueados. Así que hay que identificar los lugares de resguardo de estos productos, de estos alimentos. Hay que tenerlo bien en cuenta y hay que buscarlo. Tener en cuenta varias técnicas de supervivencia, primeros auxilios, son muy básicos para estas situaciones, ya que te enfrentarás a cosas y siniestros que jamás has probado. Entonces, si tienes el tiempo y las ganas, consulta estas nuevas herramientas que te van a ayudar y te van a salvar la vida a ti y a todos los que te siguen. Crear un campamento, un refugio provisional, ¿será bueno o será malo? Claro que es bueno. Tienes que tener pensado cómo sobrevivir, cómo pasar una noche. Crear un refugio es esencial para esta situación. Entonces tienes que aprender técnicas de cómo crear un refugio. El agua va a ser vital. El agua será vital para encontrarla. Tendrás que ingeniarte las tantas formas de encontrar y purificar el agua. Ya que en esto, si llevas por lo menos una semana fuera de tu casa, las provisiones van a ser insuficientes. Tienes que llevar conocimientos de dónde conseguirla o cómo hidratarte. Cuando te encuentres con otras personas, con otras familias, otros grupos, ¿será bueno unirte o seguir de solitario con tu familia? Yo digo que la mejor forma para sobrevivir un apocalipsis es que entre más personas estén unidas por un mismo propósito, será mucho mejor que vagar solo. Vagar solo durante días en estos montes, en las montañas, es más peligroso que andar en la ciudad. Aprender a cazar va a tener que ser esencial, una tarea muy difícil. Tienes que aprender a trampear, saber pescar y preparar tus alimentos. Va a ser necesario muchas técnicas de supervivencia que tienes que aprender a hacer si quieres sobrevivir por lo menos un par de años, un par de meses. Tienes que estar preparado para todo esto. No es un juego difícil, pero tienes que aprenderlo a hacer. Enfrentarte a grupos de saqueadores, enfrentarlos o seguir en el anonimato escondiéndote. La mejor manera, yo creo, de seguir sobreviviendo sería evitar este tipo de problemas, evitar a los saqueadores, porque al final del día no vas a conseguir nada. Ellos lo único que quieren es tu comida, tus pertenencias. No tiene caso tratar de dialogar en situaciones como esta con personas así. Aléjate y sigue en el anonimato. Será lo mejor para que sigas procurando de ti y de tu familia. Aprender a hacer fuego, crear un refugio, primeros auxilios, pesca, son algunas de las técnicas que tienes que aprender. Si esto sucede el día de mañana, ¿estás preparado?
puedes sobrevivir por lo menos 2 meses, una noche fuera de tu hogar. Te invito a que improvises estos ejercicios si crees sobrevivir. Survivors, gracias por haber llegado hasta aquí. Sigue apoyando este contenido para seguir creando más y mejor. Y no olvides sobrevivir. Sobrevive. Vámonos. Vamos a perdernos al monte. Vámonos.